Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Esta mañana, si bien es cierto, quiero predicar en honor a las madres, haciendo alusión, por supuesto, a las madres, a las mujeres y madres de la Biblia, pero eso no quiere decir que los varones y que los jóvenes y aún los niños quedan raleados, sino que por el contrario, vamos a encontrar en la palabra que directa o indirectamente siempre estamos también comprometidos con la palabra, porque lo que vamos a mirar justamente es el libro de Jueces, en el capítulo 5. En el capítulo 5, la primera mujer que aparece allí es Débora, que es una de las mujeres que le tocó gobernar y dirigir al pueblo de Israel. Qué tremenda y gran tarea, ¿verdad? Qué privilegio, pero a su vez qué tremenda responsabilidad tuvo que asumir y tuvo que poner sobre los hombros, ¿verdad? Una tremenda y pesada carga, y no crea que era porque ella inventó el matriarcado o ella fue la que inauguró el 8 de marzo, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer. Ustedes van a ver allí en el capítulo 5, versículo 7. En otras versiones incluso tiene mucho más específico, ¿verdad? El por qué le tuvo que pasar esto a esta mujer llamada Débora. Dice así, Jueces capítulo 5, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué les parece? Estamos acá, ¿verdad? Diciendo que esta mujer fue una persona que se impuso. Incluso dice que Débora era esposa de Lapidón, y que ella, bueno, como que le puso la pata arriba, ¿verdad?, al marido, y el marido no se animó, porque esto se trata de llamado, esto se trata de que Dios es el que llama, y Dios es el que capacita, y Dios es el que da, ¿verdad?, el ministerio a cada uno de nosotros. En el capítulo 4, en el capítulo 5 de los Jueces, aparecen tres mujeres. Y está bueno que ustedes vean que estas tres mujeres, potencialmente también tres madres. Porque ¿saben lo curioso, hermano? Que Débora dice esta tremenda y gran expresión: yo me levanté como madre de Israel, pero sin embargo la Biblia no dice específicamente si ella tuvo en realidad hijos o no, hijos naturales de ella. Dice que era casada, sí, que tenía un esposo, pero no dice los nombres, si es que tuvo hijos, ¿verdad? Pero ella, en lo espiritual, decía que cuando el Señor hizo con ella el llamado, era para poder entonces hacer ese trabajo de cuidar, de proteger, de abrigar, ¿verdad?, a esa gente, a esas personas que estaban, ¿verdad?, pasando por esas situaciones. Habla la Biblia que Débora le tocó, ¿verdad?, gobernar y dirigir al pueblo de Israel en los años 1200 y 1125 a.C. Y la palabra del Señor nos dice que era un tiempo en el que la gente, los israelitas se portaban bien, un tiempito. Y parece que en eso todavía sigue así un poquito la cosa, ¿verdad? Hay muchas personas, hay mucha gente, muchas familias, muchos matrimonios, muchos líderes, que a veces por un tiempito andamos bien, como dice el dicho, como escoba nueva, ¿verdad?, que dice que va re bien. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Vuelta y media, ¿verdad? Otra vez, dice, miren cómo dice capítulo 4, verso 1. Dice que Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ese fue siempre el gran peligro, el gran problema que tuvo Israel a lo largo y a lo ancho de toda la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también como en el día de hoy, el día presente. Y cuando el pueblo hace lo malo, y cuando el pueblo no se porta bien delante de Dios, siempre vienen, ¿verdad?, consecuencias. ¿Y sabe qué pasó?
Así como ahora Dios está permitiendo que esta pandemia y este virus a nivel mundial esté azotando a todo el mundo, también la iglesia está viviendo, ¿verdad? Y sufriendo las consecuencias. Porque como decía por ahí, el mundo está, ¿verdad? Tolerando el aborto, el mundo está tolerando los casamientos, ¿verdad? Que Dios no quiere. Y entonces cuando se le da la espalda a la palabra de Dios y al Señor, entonces vienen todas estas cuestiones, porque el mundo se sigue portando mal. Pero bendito sea el Señor, dice el versículo número 2 del capítulo 4, Jehová los vendió en mano de Jamín, rey de Canaán. Así que el pueblo de Israel estaba siendo cruelmente sacudido, ¿verdad? Y tratado por este rey de los cananeos, y estaban, ¿verdad?, siendo tratados con una tremenda y gran crueldad. Y entonces en ese momento se levanta esta mujer que se llama Débora, y la Biblia dice que era profetisa. ¿Y saben qué pasa, hermano? Cuando una persona tiene palabra de Dios, cuando una persona tiene un consejo para darte de Dios, dice la Biblia que todo el mundo iba a donde estaba ella, que dice que era debajo de una palmera, para que le dieran una orientación en esos conflictos que la gente tenía. Y allá iba, ¿verdad?, a pedir consejo. Pero qué lindo es que uno pueda ir y pueda salir feliz, contento, que pueda salir, ¿verdad?, orientado. Y solamente eso se puede hacer cuando una persona está cerca del oído y de la boca de Dios. Ser profetisa, hermano, no es que sea, ¿verdad?, un título que nosotros vamos a nombrar. La semana que viene vamos a nombrar 2 profetisas. Eso no es así. Eso es cuando el Señor derrama, como estábamos diciendo en el himno que cantamos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado promesa. Y esa es una promesa que Dios regaló, de dar el don de profecía. Es algo que necesitamos, que tú tengas una palabra que venga directa de Dios y tú se la des a alguien, y tú se la des a alguna persona conocida. Eso es lo que estaba haciendo Débora. La gente venía con eso, resolución de conflictos, ¿verdad? Una materia que estudiaron el año pasado los muchachos, acá Matías y Pamela. Resolución de conflictos. ¿Saben, hermano? Necesitamos saber que, porque nosotros todos los días tenemos conflictos. El que cuando pueda en su casa en esta semana, leas el Salmo 20. Que Jehová te oiga en el día del conflicto. Y que el Señor, ¿verdad?, se acuerde de ti y haga memoria de todos tus holocaustos, de tus sacrificios y de tus ofrendas y te ayude. Porque todos los días tenemos un panorama, tenemos un meollo, tenemos situaciones. Y la gente dice allá, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con los hijos? Porque en ese tiempo los cananeos, hermano, hacían cualquier cosa. ¿Saben que tiraban los hijos al fuego? Y los sacrificaban porque había un dios llamado Moloch que le gustaba comer niños. Usted no sea tan mala, ¿verdad? Yo sé que a veces da ganas de tirarlo contra la pared, pero no es así la cosa. Ellos no pidieron para venir, así que usted tiene que tener paciencia y tiene que pedirle fuerza al Señor. Y mucho menos a los maridos tampoco, ¿verdad? No hablemos de este tema porque necesitamos que el Señor nos ayude, nos bendiga. Y esta mujer recibía a la gente, ¿verdad? Y ella le daba una palabra de Dios. ¿No le agradaría a usted, hermanos, acercarse a alguien, ¿verdad?, y que estar al lado de esa persona te da el sabio consejo? No te dice, no, que tenés que hacer algo malo, sino que están allí, ¿verdad?, esas personas realmente que son para orientarnos y para ayudarnos. Así que miren lo que dice acá la palabra del Señor. El pueblo volvió a hacer lo malo delante del Señor. Y entonces por eso el Señor permitió que viniera este rey, ¿verdad? Y así como Dios permite esta pandemia, porque muchas veces de alguna forma, de alguna manera, Dios tiene que decir, bueno, cuando le dan la espalda a Dios, las cosas vienen las consecuencias. Entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque cuando el pueblo de Dios se arrepiente, cuando el pueblo de Dios realmente se da cuenta y tiene, ¿verdad?, un hueco, tiene un arrepentimiento, entonces ahí Dios levanta a esta muchacha, a esta mujer, a esta profetisa, ¿verdad?, para que pudiera ayudar, para que pudiera aliviar en este caso. Y dice el versículo número 7 que nosotros estuvimos leyendo es: entonces yo me levanté, porque cuando Dios da la orden, y cuando Dios nos capacita, y cuando Dios, bueno, nos dice no hay más remedio, miren lo que dice Débora. Yo no estaba sacándole el lugar a mi marido, yo no estaba acá buscando que me voten a mí para poder ser la primer presidenta que haya en Israel. No. ¿Saben qué pasó?
que las aldeas quedaron abandonadas. No sé si alguien tiene, por favor, otra Biblia que diga otra versión. Porque en otra versión dice los valientes que habían, los príncipes que habían, se pelaron todos. Las aldeas quedaron abandonadas, es decir, la gente ya no aguantó más y se fueron. Dejaron tirado todo, dejaron casa, dejaron todo. Y los valientes, las personas, ya no quisieron aguantar más esa situación, que ya llevaban 20 años subyugados, ¿verdad?, por el rey Jamín, que era el rey de los cananeos. Y las aldeas quedaron abandonadas y habían decaído. ¿Alguien encontró otra versión? Sí. A ver, por favor. No podían cultivar sus tierras, entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. Amén. Es tremendo. Yo tenía un video para mostrarles, ahora se me complicó todito eso, pero capaz que ustedes lo vieron. No voy a creer que en una casa de familia, en el fondo, había entrado una cobra, una culebra esa tremenda, ¿verdad? Y había una gallina con 8 o 9 pollitos. Había que ver la gallina, porque la gallina ya tiene nombre de gallina, ¿verdad? Que venga una águila de esa, ¿verdad? Y que la agarre la bicha esa, ¿verdad? Y las hace pedazos y las comen ahí. No hay problema ninguno. Pero una gallina, ¿verdad? Había que verla, cómo cacareaba y cómo y la cobra le tiraba viandazo y los pollitos iban para allá, pero ella salvó y a ninguno se los picoteó y había que verlo. Yo no sé, el tipo que yo tenía la gana de agarrar, el hombre que estaba grabando, dice, ¿por qué no agarras la víbora una vez por todas y la matás? Que tenía el pobre animal ahí. Pero qué tremendo, ¿verdad? La gallina, o supuestamente el sexo débil, o la que no puede, o que es imposible, ¿verdad? Que una gallina le gane, ¿verdad? Porque uno ve que la cobra tiene ese veneno, ¿verdad? Que tiene esa. Y sin embargo, qué adrenalina puso Dios, ¿verdad? En las personas, en la mujer, ¿verdad? Para poder defender, y se saca fuerza de donde no haya, ¿verdad? Cuando se trata de defender lo que tú más querés. Y eso es lo que está diciendo esta mujer. Como no quedaba nadie, se tomaron los vientos todos, se pegaron, todo el mundo dejó el pozo, todo el mundo, ¿verdad?, le atacó el miedo, como ahora, ¿verdad? Lo que más hay en esta tierra en este momento, ¿qué es? Miedo. Miedo, ¿verdad? Que esto, que aquello, lo otro, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo Débora. Las aldeas quedaron vacías, los guerreros se tomaron los vientos, habían decaído, ya nadie quería hacer nada. Por eso, hasta que yo me levanté, entonces si no hay nadie, ¿verdad? Es por descarte la cosa, nadie quiere al arca, entonces yo fui al arca. Y así muchas veces Dios levanta mujeres y hombres, ¿verdad? A veces para poder hacer su obra, y a veces como esa gallina que le decía del video, ¿verdad? Que parece que es imposible. Imagínense qué pensaría, ¿verdad? El rey de Jamín. Así que una mujer, era la primera vez que se escuchaba que en todo el planeta una mujer pudiera ayudar o pudiera hacer algo, o gobernar o llevar adelante un ejército. Era algo inaudito, ¿verdad? Así que mira entonces lo que dice la palabra del Señor. No se trata entonces que, como decía al principio, que Débora estaba ya fomentando, ¿verdad?, la liberación feminista, ni tampoco el 8 de marzo, sino que ella dice, bueno, nadie hacía nada, todo el mundo cruzaba el brazo, todo el mundo había salido corriendo, había dejado el pozo. Entonces ella entonces se levanta y tomó la rienda. Y si nadie hace nada, si todo el mundo está solamente criticando y cruzado el brazo y nadie hace nada, entonces yo me levanté, dice ella. Así que es como diciendo, no se crean que yo estoy acá haciéndome la grande o haciéndome la que sé mucho, sino que bueno, acá se trata de que Dios es el que hace y Dios es el que ordena, bendito sea el Señor. Y qué lindo cuando, bueno, Dios le dio la orden a ella y ella empezó a ver cómo hago para poder hacer que esto ya no esté más en esta situación. Para que este rey de Jamín ya no esté tratando con tanta crueldad y haciendo tanto daño a mis hermanos, al pueblo, a lo que ella decía, ¿verdad? Como madre quería hacer, ¿verdad? Cuidando, ¿verdad? Quería cuidar a sus hijos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, de esa culebra, de esa víbora, ¿verdad? Que era ese rey y que era ese ejército que estaba tratando con crueldad a Israel. Verso 6, capítulo 4, verso 6. Entonces ella, ¿qué hizo?
guiada por Dios, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entonces Dios le da ideas, Dios le da estrategia, Dios le da diferentes, ¿verdad?, formas para ver cómo arranco y cómo arreglo este asunto. Entonces Dios le da la orden, mandó a llamar a una persona llamada Barak. Nosotros el único Barak que conocemos es el que canta ¿no? Pero Barak, hermano, es este hombre que aparece acá en la Biblia. Y que miren qué curioso. Yo no sé, el escritor del libro de Hebreos, ¿ustedes saben quién fue? No se sabe quién fue, pero la mayoría dicen que fue Pablo. Algunos dicen que pudo haber sido Apolos, etc. Pero saben que en el libro de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, ¿saben qué aparece? No aparece Débora. Debería aparecer ella y no tanto Barak. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, Débora fue y lo mandó a buscar a este hombre que estaba en Neftalí, a 150 kilómetros donde vivía Débora. Débora vivía entre Ramá y Betel. Y lo mandó a buscar porque era la persona más idónea para poder estar frente a un ejército. Y era la persona que tenía más capacidad, que ya tenía algo, ¿verdad?, de entrenamiento para hacer eso. Y lo manda a buscar. Miren que no es fácil que una persona le haga caso a una mujer. Pero cuando vos tenés la gracia de Dios y la autoridad de Dios, las cosas cambian. Así que Barak viene de 150 kilómetros y le dice, ¿qué estás pensando hacer? Y quiero hacer un ejército, así que vas a tener que hablar con la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, y vas a tener que reclutar de tu tribu, de Neftalí, donde vos sos, en total entre las dos tribus 10.000 personas. Y con esos 10.000 soldados vamos a enfrentar a este rey Javín de Canaán. Y Dios me dijo que lo vamos a poder vencer. Miren lo que dice el capítulo 4, verso 6. Y envió a llamar a Barak, hijo de Ayunam, de Sede de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor? Hermano, miren, si ustedes podrán decir acá que es Débora la que está mandando, pero ella le dice, yo no te estoy mandando esto por capricho mío. Es Dios el que está dando la orden. Es Dios el que está mandando. No es Dios el que te está mandando a que hagas esto. Es lo que está diciendo el versículo 6, ¿verdad? Entonces está bueno que nosotros sepamos que Dios nos regala dones y talentos, pero nosotros no somos los que damos la orden, nosotros no somos los que tenemos la varita mágica. Es Dios el que dice. Y entonces acá está buenísimo esto, hermano querido. Débora no se está haciendo la que la sabe toda. Yo te mandé a buscar a vos porque Dios me puso en el corazón tu persona. Y qué lindo, hermano querido, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, la gracia de Dios, y cuando Dios me pone, orá por fulano, orá por este, y porque Dios sabe que está por pasar diferentes situaciones, y Dios quiere que nosotros nos estemos cada día refugiando entre uno y otro. Y la palabra del Señor nos dice que Débora le dice a Barak, vos tenés que juntar esas 10.000 personas, y yo los voy a los atraeré hacia ti en el arroyo Sison, dice, y habló del monte Tabor. ¿A ustedes les gusta, hermano, estudiar geografía bíblica? De verdad que es un poco complicado, pero es lindo. Está bueno que usted sepa, ¿verdad?, dónde estaba Galilea, dónde estaba Jerusalén, dónde estaba Samaria. El monte Tabor es donde está esta mujer ahora, y donde ahí van a concentrar a los 10.000 soldados. ¿Saben qué sucedió? En el Nuevo Testamento, en el monte Tabor, ¿saben qué pasó? Ahí Jesús llevó a 3 de sus discípulos y cambió su aspecto y le mostró por un segundito, porque Jesús iba a morir y estaba tan triste su gente, que Jesús le dijo, yo les voy a mostrar a ustedes quién soy yo realmente. Ustedes se creen que yo soy el carpintero y nada más, el hijo de José y nada más. Entonces por un momento dejó que se conociera el brillo y la majestad de Dios. Dice que apareció Moisés de un lado y Elías del otro, y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y Dios permitió eso no para que Jesús se diga, mira quién es Jesús, sino para que el pueblo, para que los discípulos estaban entristecidos cuando vieron que Jesús era Dios. Cuando vieron todo su esplendor, entonces quedaron con esa felicidad, con esa alegría, ¿verdad?, de que Jesús es Él.
el primero y el último, ¿verdad? El alfa y la omega, y que Él no puede morir jamás, ¿verdad? Que Él, aunque tenía que pasar por la muerte, Él tenía vida eterna, y por lo tanto, por eso en el monte Tabor, Dios le dice a los discípulos, oíd a Él. Y en el monte Tabor estaba entonces esta mujer Débora con esos 10.000 soldados. Pero miren lo que dice el versículo número 7. Yo atraeré a ti en el arroyo, dice, a Cise, la capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tu mano. Y miren el versículo número 8. Por eso digo, ¿a quién tendríamos que haber puesto en el capítulo 11 del libro de la galería de los héroes? Por eso digo, esta mañana, cuando los héroes tienen nombre de mujer, porque acá en el capítulo 11 de Hebreo aparece Barak, pero yo creo que debería aparecer Débora y no Barak. Porque miren lo que dice el versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Usted en este idioma de ahora, ¿qué le está diciendo esta situación? El hombre le está pidiendo que una mujer vaya a la guerra, que se ponga en la fila número 1, para que sea la primera que es. Digo, es tremendo, ¿verdad? Y algunas personas dicen que esto es falta de fe. Pero ¿saben qué? Si usted ahonda un poquito más, se va a dar cuenta de una cosa muy interesante. Barak sabía mucho de guerra y sabía mucho de ejército. Y Barak no le está diciendo, no, yo voy a pelear y todo, pero si vos me conseguís tanta cantidad más de soldados, o me conseguís tanta cantidad de carros, porque yo tengo que enfrentar a un ejército que tiene 900 carros errados. Eran esos carros que tenían como esas lanzas, ¿verdad?, en las puntas. Entonces venían, ¿verdad?, y sometían a la gente, ¿verdad?, y mataban a roletes cantidad de personas. Sin embargo, Barak no le está pidiendo carros, no le está pidiendo armas, y no le está pidiendo soldados. Miren lo que está pidiendo. Si vos vas conmigo y subís al monte, entonces yo voy. Pero si vos no vas, yo tampoco voy. ¿Saben qué sucede con esta situación, hermano? Que vemos un hombre que sabe pelear, vemos un hombre que está capacitado y todo, pero dice, yo sé que Dios está contigo, yo sé que vos sos profetisa, yo sé que Dios te usa, yo sé que Dios te habla, yo sé que Dios te da directiva, porque la gente viene de todas partes, de todos lados, a pedir consejo, y vos le das el verdadero consejo. Así que yo quiero estar, si yo voy a estar ahí, vos tenés que estar conmigo. Son las mismas expresiones que le dijo Moisés a Dios. Si vos no vas conmigo, no me saques de aquí. Y Barak le está diciendo lo mismo a esta mujer, hermano. Qué lindo es poder estar al lado de una persona que tiene, ¿verdad?, esa autoridad, que tiene esa autoridad. Qué lindo que vos te arrimes a alguien que da consejo de Dios. Y por eso qué lindo el Salmo 1, ¿verdad? Porque dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos y no está con gente, ¿verdad?, que se porta mal. ¿Está entendiendo, hermano? Así que qué bueno es que Barak le está diciendo, si vos vas conmigo, yo voy a ir contigo. Y miren lo que le dice en el versículo número 9, ella, Débora. Entonces ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria cuando termine, cuando emprendamos esto y cuando terminemos esta tremenda y gran hazaña. Porque, por eso decía, Barak no debería estar en la galería del capítulo 11, porque Dios usó a 2 mujeres para dar finalización a esta tremenda gran hazaña. Qué lindo, Dios de lo imposible, te adoramos, decía la canción. Hermanos queridos, se venían matando de la risa los cananeos con 900 carros, ¿verdad?, que venían y este ejército de Viducho que daba lástima, ¿verdad?, que tenía algunas cuchillas como para cortar pasto, nada más, como para cortar algunas ramas, como para cortar algunas chircas, y con eso van a pelear. Y como decimos nosotros a veces, ¿verdad?, me mandó a la guerra con un tenedor. Así en esa situación mandaba, pero no tenían preparado que Dios, cuando nosotros estamos en lo alto, cuando estamos en el monte Tabor, y cuando la presencia de Dios está con nosotros, y cuando Dios sale adelante de nosotros, la cosa cambia. ¿Y saben, hermanos, qué pasaba allá en el llano? Donde estaban estos 900 carros. En ese lugar normalmente había un arroyo,
que justamente en ese tiempo estaba seco. Y por eso era el lugar perfecto para que los cananeos vinieran y hicieran, ¿verdad?, el destrozo a los israelitas. Pero ellos no contaban de que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el Dios del universo, ¿verdad? Y Dios hace que se mueva la luz. Y si usted mira el capítulo 5 del Cántico, la canción que canta Débora con Barak, dice que se estremeció el cielo y empezó a llover una tormenta de agua impresionante. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que esta gente, los cananeos, ¿verdad?, con este Sísara, que era el comandante en jefe del ejército del rey Jabín, entonces tenía la confianza en esos 900 carros, pero no tenían en cuenta una situación muy importante, que Dios empezó a mandar agua y agua y agua, y en cuestión de horas ese llano se convirtió en un pantano. ¿Y saben qué pasó? Los carros empezaron a enterrarse hasta la mitad, las ruedas. Y entonces lo que ellos tenían como orgullo y como confianza de que ese ejército se iba a defender de esa manera, en lo que ellos estaban confiados, terminó siendo su derrota, porque se empezaron a enterrar los carros y entonces no había forma de avanzar. Y ahí entonces bajó el pueblo de Israel y entró, ¿verdad?, a hacer el trabajo de aniquilar al enemigo. ¿Y saben qué hizo Sísara cuando vio que estaba enterrado, que no sabía cómo salir de ese pantano? Se bajó entonces de su carro y salió corriendo. ¿Y sabe a dónde fue? A un conocido, a un tal Eber, que había hecho pacto con el rey Jabín. Entonces dice, acá me va a dejar entrar porque este es de lo nuestro. Pero ese día no estaba el hombre en la casa. ¿Y quién estaba? Una mujer llamada Jael. Y le dice, venga señor, no pasa nada, puede pasar acá. Y le dio una manta para ayudarlo, porque se ve, por supuesto, estaba lloviendo, ¿verdad? Estaba empapado el hombre, estaba cansado, exhausto, ¿verdad?, con hambre. Entonces le pidió agua y en vez de darle agua le dio leche. Eso significa darle confianza a la persona. Qué tremendo, ¿verdad? Porque primero vimos una heroína, a Débora, allá en el monte, allá arriba, ¿verdad?, peleando la buena batalla, esperando que Dios le dé indicaciones para decirle, ahora tenés que hacer esto, cuando empezó, ¿verdad?, a empantanarse todo. Pero también tenemos una heroína que está en la casa. Qué bueno que haya mujeres, madres, que son, ¿verdad?, guerreras en el campo de la batalla, sirviendo, pastoreando, siendo misioneras, en lo que Dios te mande, ¿verdad? Cuando estás en el laburo, en el trabajo donde estás, sos una hija de Dios, pero también Dios tiene mujeres domésticas, y que no puede decir, yo no hago nada porque a mí no me ponen a trabajar, a mí no me ponen a pedir. No, en tu casa vos también tenés un ministerio, y en tu casa vos también tenés que vencer a la serpiente, ¿verdad?, a esa cobra que te quiere dañar a la familia y que te quiere dañar a tus pollitos. Y esta mujer le dice, sí, entra nomás, le dio una manta, lo cubrió, y él le dice, vos parate en la puerta, si llega a venir alguien, pregunta si hay alguien acá, vos decís que no vi nadie, quédate tranquilo. Y en vez de darle agua todavía le ayudó para que le dé leche, como dándole una confianza, bueno, acá estoy protegido, me estoy ayudado. O sea, parecía esa mamá, ¿verdad?, que le da la leche a los niños, ¿verdad?, y lo tapa, ¿verdad?, con la frazadita para ayudarlo. Pero cuando este hombre dice que exhausto y cansado por el sueño, dice esta mujer, Jael, vino y dice, esta es una estaca, dice que se la enterró en la sien y se la clavó contra el piso y murió. Y llamó, ¿verdad?, y le dijo a todo el pueblo, acá está el enemigo que estaba haciendo daño a todo Israel. Así que vemos aquí a esta mujer, ¿verdad?, a Débora, que es una heroína, una gran mujer de Dios. Vemos a Jael, que parece que fue la única cosita que hizo, y sin embargo, qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer pasa a ser parte de la historia para poder ser una gran mujer de parte del Señor. Y por eso le dice Débora, la gloria no va a ser para vos, Barak, porque Dios va a dar la victoria a través de una mujer. Y la tercera mujer que vemos acá en el capítulo 5, ¿saben quién es? La mamá de Sísara. Le dice que miraba por la ventana y dice, ¿por qué tarda tanto mi hijo? Porque ya daban por descontado, así como los brasileños que se pensaban en el 50 que era un trámite externo con Uruguay. Y esta es la mujer lo mismo. ¿Será que es tanta plata que tienen que repartir?
se está repartiendo el botín, y es tan grande el botín, son tantas doncellas para repartir, y tanto oro, y tantos vestidos de colores, que no sé por qué se tarda tanto. Y dice que miraba por la ventana, y las otras mujeres decían que si no venía, era porque era muchísima plata, era muchísimo, ¿verdad?, el botín que estaba asomándose allí. Y sin embargo, aquí vemos a una mujer, a una madre, que llora porque su hijo está del lado de los perdedores, del lado de las personas que no son guiadas por Dios. Y cuánta tristeza, ¿verdad? Y cuántas lágrimas. Usted va a ver en el versículo 28, capítulo 5, fíjese, la mamá de Císara dice que empezó a lagrimear porque se enteró de lo que estaba pasando. Hay muchas madres que tienen que llorar porque ven que sus hijos no están en el buen camino, no están en el buen proceder. Y por eso en esta mañana, hermanos queridos, qué lindo es que nosotros podamos sacar enseñanza en esta palabra en esta mañana. Y una de las primeras cosas es muy hermoso y es importante que vos te acerques al lado de una persona que tiene palabras de sabiduría, palabras de ciencia. ¿A cuánto les gustaría tener palabras de sabiduría, palabras de ciencia? Que vengan, ¿verdad?, tus hijos, que venga el esposo, que venga un ser querido, que venga un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Che, me está pasando esto, ¿qué hago? Y que vos le des la palabra directa de parte del Señor. Eso es lo que hacía, eso es lo que tenía Débora, y por eso, hermanos queridos, qué bueno que nosotros podamos entonces hacer esa tarea y hacer ese trabajo, y que podamos transformar, ¿verdad?, en el nombre del Señor, lo que es una situación cruel, ¿verdad? Por estar guiados por el Señor, Dios hizo una obra milagrosa. Hermanos queridos, a veces pareciera que Dios levanta personas que no tienen la pinta, que no tienen, ¿verdad?, la estructura, que pareciera que nosotros decimos, ¿verdad?, no va a hacer nada, no va a poder. Pero sin embargo, cuando Dios te llama y cuando Dios pone los ojos sobre vos, Dios te capacita. Y aunque parece que fuera, ¿verdad?, ridículo, que una mujer sea la que esté liderando a Israel, ¿verdad? Hasta el día de hoy las mujeres en Israel tienen que caminar, ¿verdad?, en esa parte de Oriente, caminan medio lejos todavía del marido. Imagínense, hermano, todo lo que está pasando. Y sin embargo, Débora, en parte, entonces, se levantó como madre de Israel. Y yo quiero, hermano, que en este día el Señor te bendiga grandemente. Y que así como esa gallina, ¿verdad?, que cuidó, ¿verdad?, y se arriesgó, porque había que verla, ¿verdad? Parecía que la gallina tenía un poco de autoridad, pero también tenía un poco de miedo. Imagínense esos botes que le tiraba, ¿verdad?, la víbora, la cobra, ¿verdad? Y sin embargo ella trató de cuidar a sus hijos. Qué lindo cuando Dios levanta mujeres y hombres. Hermano, Dios no te va a mandar una guerra ahora así para combatir, pero sí que estamos en una guerra espiritual. Y vos sabés que hay muchos niños, que hay muchos hijos espirituales que están amenazados, ¿verdad?, por Satanás, ¿verdad?, por la droga. Y en este día que el Señor nos ayude para que haya mujeres y hombres, ¿verdad?, que Barak, como estaba diciendo, si vos estás conmigo y subís allá, entonces yo voy contigo. Y yo me hago la tarea, pero necesito la certeza de saber que vos estás allí al lado de Dios, y a mí me da esa tranquilidad de saber de que vamos a tener la bendición, y vamos a tener que vamos a vencer. Y qué lindo, hermano querido, que vos te pongas del lado del Señor. Y si el Señor no va contigo, entonces no te muevas, ¿verdad? Y qué lindo es ir a buscar consejos. Qué lindo es buscar consejos sabios de esa mujer, de esa madre. Qué lindo es estar al lado, cerca, ¿verdad?, de esas personas que infunden y que irradian la bendición y la presencia del Señor. Amén. Que Dios te bendiga.